Luz, cámara y acción. Gritó el ser de pelo rojo mientras en la pantalla comenzaba a visualizarse un nuevo video. Are you one of the Emperor's angels? Hawks. Vaya, no bromeabas con que esto iba a ser una maratón, apenas llevamos un par de segundos del video y ya tenemos diálogo, ni una pantalla negra ni un período de espera antes de la acción, directamente al punto. Comentó el héroe alado con una sonrisa burlona. Me gusta. Declaró el rubio agrandando su sonrisa. Izuku. ¿Uno de los ángeles del emperador? Preguntó el peliverde con una ceja levantada, curioso por el extraño entre comillas título que el hombre del video, que aparentemente era un sacerdote o algo parecido, mencionaba. ¿Es alguna especie de título, profesión o algo así? El sucesor del One for All se mostró curioso ante este comentario. Nezu. ¿Y más importante que eso, joven Midoriya? Interrumpió el director de la UA. ¿Emperador? ¿De qué imperio? Se cuestionó el humanoide con un tono de voz repleto de curiosidad. ¿Es posible que esto esté ocurriendo en lo que nosotros consideramos como el pasado, o tal vez, no? La frase no terminó de salir de la boca de Nezu ya que él mismo desechó la idea que estaba a punto de proponer. No, es imposible, a pesar de que la iluminación no es la mejor, pude observar que esa gigantesca figura de aspecto humanoide del inicio tenía una ametralladora, es imposible que esto sea el pasado, o al menos un pasado demasiado lejano. Tal vez sea el presente o incluso el futuro. Teorizó el extravagante animal con una expresión reflexiva. Kaminari. ¿Cómo hacen para ver tantos detalles en tan poco tiempo? Se preguntó el rubio del rayo en el pelo con una expresión asombrada. Ni siquiera vi la mitad de la imagen con detalle. Reconoció Denki con una expresión de derrota en su rostro. Mina. Yo igual. Secundó la chica con una expresión igual de derrotada que su compañero. Shigaraki. Puf, qué aburrido. Espetó el peligrisáceo con asco. Estoy casi seguro que es un video de héroes. Los compañeros de Tomura, algunos héroes profesionales y estudiantes voltearon a verlo, sin entender el motivo por el cual sacaba dicha conclusión. ¿Por qué dices eso, Tomura-kun? Preguntó la rubia con una expresión confundida. Ese sacerdote habló con demasiado respeto y tranquilidad, no hay ni una pizca de terror en su voz, incluso me atrevo a decir que puedo escuchar esperanza en su tono, eso me hace pensar que esto será sobre algún entre comillas héroe todopoderoso y sus impresionantes valores. Comentó el actual líder de la Liga de Villanos, hablando con un tono sarcástico al final. La gran mayoría de presentes se sorprendieron de estas declaraciones tan analíticas de Shigaraki, ya que durante la gran parte del tiempo que habían compartido con el peligrisáceo, este nunca había parecido ser muy perspicaz ni analítico, aunque tal vez el hecho de que estas deducciones tuvieran que ver con el miedo y ese tipo de cosas que tanto le gustaban al villano tuviera algo que ver. All Might. Parece que un héroe ha llegado a salvar la situación. Dijo el antiguo símbolo de la paz con una sonrisa al escuchar al gigantesco hombre de armadura verde hablando. Uraraka. Pobres niños, están todos sucios y maltrechos, pero al parecer la ayuda ha llegado. Dijo la castaña sosteniéndose el pecho, aliviada al saber que los niños ya estaban a salvo. La mayoría de héroes compartían el alivio de Uraraka, sonriendo y observando a los niños en el video, que contemplaban con miradas algo dudosas, pero esperanzadas a su aparente salvador. Momo. Me pregunto qué habrá pasado para que un grupo tan pequeño de civiles esté pasando por lugares oscuros sin ningún cuerpo de seguridad acompañándolos o incluso sin que otros civiles circulen a sus alrededores, tal vez estén bajo algún tipo de ataque y se han visto obligados a ir por lugares inhóspitos con tal de refugiarse. Teorizó la peli negra observando con detenimiento cada detalle del video. Hagakure. Oigan, soy solo yo. ¿Ustedes también sienten que ese grandote no es tan rudo como parece? Es raro de explicar, pero no me siento intimidada en lo más mínimo por él. De hecho, me siento muy tranquila para lo intimidante que es su apariencia. Expresó la chica invisible con un tono curioso ante tal sensación. Mina. Sí, es raro, pero él no me transmite ninguna sensación de peligro, a pesar de que su apariencia no le ayude a parecer muy amigable que digamos. Complementó la chica de piel rosa, entendiendo a la perfección a lo que se refería su compañera. Desde las manos de Vulcan surgieron en la llama. Midoriya. Desde las manos de Vulcan. ¿Quién es Vulcan?
Preguntó el peliverde sacando su libreta, listo para anotar cualquier cosa que le pareciera importante, empezando obviamente por el nombre anteriormente mencionado. ¿Es algún tipo de héroe, líder o algo así? Interrogó Izuku observando a León, que le respondió encogiéndose de hombros, dejando tácito que no iba a responder esa pregunta por el momento. Aizawa. La canción no parece referirse a alguien en particular, sino a un grupo. Tal vez estemos escuchando algún tipo de canción dedicada a estos dichosos ángeles del emperador. Dedujo el héroe borrador, que solo le bastó un par de frases de la canción para llegar a dicha conclusión. Como ángeles forjados en un yunque de esperanza. Giro. Todo esto debe ser metafórico, ¿verdad? Preguntó la joven de pelo violeta algo desconcertada, hablando acerca de la letra de la canción, siendo observada con todavía más desconcierto de parte de algunos de sus compañeros, que creían que eso ya estaba tácito. No me miren así, las posibilidades son infinitas, ¿no? Puede que en algún universo eso sea posible. Se defendió la estudiante de la clase con un claro sonrojo en sus mejillas por ser el centro de atención debido a un comentario que la hiciera parecer entre comillas ingenua. All for one. Vaya, parece que tenías razón, Shigaraki Tomura. Una diminuta sonrisa se mostró en el rostro del símbolo de la maldad. Te felicito, has logrado prever algo que la mayoría no hizo. Eso demuestra que estás fortaleciendo tu capacidad de análisis conforme pasan los vídeos. Eso será muy positivo para ti en el futuro. Elogió el villano enmascarado mientras observaba fijamente a su aprendiz. Tomura. Gracias, sensei. Agradeció el peligrisáceo con una pequeña sonrisa, aunque esta terminó siendo fugaz, ya que su cara cambió a su típica cara seria y disgustada, ya que todavía seguía molesto por la temática del video. Esto será muy aburrido. Shigaraki soltó un suspiro, acomodándose en su asiento para continuar viendo la pantalla con un desinterés bastante marcado. Con su aliento divino los moldeó en fuego y acero. Ibara. ¿Aliento divino? Solo hay una divinidad y ese es el creador de todo, Dios. Respondió la chica de pelo verde con convicción a la declaración del video, o al menos al inicio de sus palabras. Después se pudo observar un pequeño momento de duda de su parte, recordando el video acerca de la pelea de Thor y Lubu. Ya con la cabeza más fría, la chica se había puesto a reflexionar en lo visto en ese video y decidió que era mejor mantener la mente abierta a la hora de reaccionar, aunque le resultase algo un poco complicado de hacer. Kendo. ¿Con qué moldeados en fuego y acero, Me imagino que se refiere a que la organización o grupo a la que pertenece ese hombre que se autoproclamó un ángel del emperador, tiene como rasgo característico usar ese tipo de armaduras que él está usando. Explicó la chica analizando cuidadosamente las palabras de la canción. Para ser protectores en un cosmos traicionero. Midoriya. Coco Cosmos. Exclamó el chico de pelo verde con sus ojos muy abiertos ante la sorpresa que le producía una palabra tan poderosa como esa. Nezu. Vaya, vaya, esto es algo realmente impresionante. Eso quiere decir que la humanidad se ha expandido a otros planetas o incluso a otros sistemas solares. Eso aclara mi duda anterior. Esto definitivamente es el futuro. Declaró el director de la UA con una sonrisa curiosa. Me pregunto qué avances tecnológicos tan impresionantes habrán ocurrido para que la humanidad se haya expandido a tal nivel, o mejor aún, ¿cuánto tiempo tardó la humanidad en expandirse de tal forma? Es absolutamente intrigante saber cuánta es la diferencia de tiempo entre nuestro universo y este. David. Esto es algo sin precedentes. Exclamó el castaño con una expresión curiosa e intrigada por tal revelación. Me pregunto cómo es que la humanidad ha alcanzado tal punto de expansión intergaláctica para ser considerado un imperio con una tecnología que parece tan anacrónica, por decirlo de alguna manera. El científico se acarició la barbilla con intriga. La armadura del entre comillas ángel del emperador no le parecía una tecnología demasiado lejana a la actual, de hecho, incluso le resultaba demasiado básica, o al menos desde el exterior, cosa que solo le hacía preguntarse cómo estaba diseñada por dentro. Melissa. Ciertamente no luce como el tipo de armadura que uno esperaría en un contexto espacial, pero no creo que sea del todo inverosímil. Puede que el planeta donde se encuentran tenga condiciones similares a la Tierra, y por esto mismo su armadura esté exclusivamente hecha para el combate o la protección de quien la porta. Incluso veo bastante plausible que la humanidad de este universo haya encontrado formas en las cuales terraformar los planetas y así colonizar más planetas de forma más eficiente, y por lo mismo otros tipos de armaduras serían innecesarios.
La menor de los Shield le explicó su razonamiento a su padre, intentando encontrarle una explicación a este aparente anacronismo, y este solo se limitó a mirarla con una sonrisa orgullosa. No tenía palabras para describir lo inteligente que era su hija y lo mucho que apreciaba sus opiniones en cuanto a cualquier tema científico. El tenerla a ella le permitía tener una perspectiva mucho más amplia que la que él por sí mismo podría alcanzar. La rubia solo le devolvió la sonrisa y devolvieron su atención a la pantalla. Todoroki. Me intriga saber a qué se referirá la canción con En un cosmos traicionero. Se interrogó el mitad pelirrojo mitad peliblanco en voz alta. La duda del joven llamó la atención de su profesor. Aizawa. Creo que no queremos saberlo. Respondió fríamente el héroe borrador, temiendo lo que pudiera implicar dicha frase. Los creó con un propósito, un deber celestial, salvar a los indefensos en la batalla infernal. All Might. Vaya, al parecer este tal Vulcan tenía unas intenciones de lo más heroicas. Creó una organización entera hecha específicamente para proteger a los indefensos en el campo de batalla. El ex-héroe número 1 no pudo evitar sonreír ante la aparente bondad en los actos del todavía desconocido Vulcan. Es realmente esperanzador ver que a pesar de los bruscos cambios entre universos y las posibles adversidades, siempre hay personas dispuestas a hacer el bien y proteger a los inocentes. La sonrisa del hombre enflaquecido se ensanchó ante esta conclusión y decidió ver este video con más optimismo. Kirishima. Estoy totalmente de acuerdo con All Might. Vulcan parece ser todo un hombre. Exclamó el pelirrojo con una amplia sonrisa. Ante la mención de un propósito tan heroico, uno de los villanos que se había mantenido sorprendentemente callado decidió decir algo. Si hasta el mismo All Might lo aprueba, entonces estos entre comillas héroes, tendrían el respeto de Stein. Spinner, uno de los miembros de la Liga de Villanos que se caracterizaba por su piel de una coloración verde y su rostro de forma parecida a un lagarto, vestía con un atuendo muy parecido al hombre que lo había inspirado a ser un villano. El famoso asesino de héroes, Stein, cuya inspiración no solo se veía reflejada en su forma de pensar, sino en su forma de vestir, ya que vestía con una camiseta sin mangas y pantalones oscuros junto con un trozo de tela roja similar a una bufanda, una tira de tela blanca similar a un antifaz y un par de gafas o gogles encima de su cabeza. Shigaraki puso los ojos en blanco levemente fastidiado ante la mención del asesino de héroes, todo debido a su muy mala relación con este. Con sus corazones ardientes y su juramento eterno, son los hijos de la forja preparados para el infierno. Endeavor. Corazones ardientes. Repitió el actual héroe número 1 con cierta curiosidad. Me intriga saber a qué se refiere con eso. ¿Es alguna clase de metáfora o, tal vez, algo más literal? Se interrogó el héroe con habilidades de fuego, intrigado ante la aparente relación entre este grupo y el elemento que él controlaba. Ida. ¿Juramento eterno? ¿Alguna clase de código de honor? Reflexionó el joven de lentes prestando especial atención a esta parte de la canción. ¿Qué implicaciones tendrá este juramento en el comportamiento de los miembros de esta organización? Se preguntó el joven de pelo azul interesado en las bases ideológicas de este juramento. Kendo. Bueno, eso de hijos de la forja parece confirmar mi teoría. Los miembros de esa organización son caracterizados por usar esas armaduras. La pelinaranja se mostró levemente orgullosa al ver que su deducción había sido correcta, siendo halagada por su amiga, Momo, que la observaba con una sonrisa. Escudo de los débiles, protectores sin temor, en la oscuridad del cosmos, son faro y resplandor. Midoriya. La canción realmente los retrata como grandes héroes en su universo. No me sorprende que usen la palabra ángeles para describirlos. Los ojos del heredero del One for All brillaron de admiración mientras escuchaba con atención la lírica de la canción, y no era para menos, ya que esta describía gran parte del motivo por el cual admiraba tanto a los héroes y sobre todo a All Might. Esa capacidad de luchar por los débiles, arriesgando sus vidas y trayendo esperanza a todos a su alrededor, era el motivo por el que se había puesto como meta ser el héroe número 1. La capacidad de luchar sin temor es algo realmente admirable. A pesar de que el peliverde varias veces se había lanzado al peligro sin dudarlo, no podía negar que todas esas veces, en lo más profundo de su ser, todavía había algo de temor. Temor por sus seres queridos, temor por las personas a su alrededor, temor por lo que podría pasar en el caso de que él fallara, o incluso miedo por su propio bienestar.
Por esos motivos realmente admiraba a aquellas personas que eran capaces de luchar y tener la confianza o la sangre fría necesaria para no tener miedo. Él muchas veces usaba el miedo como una motivación para romper sus límites y seguir luchando, ellos parecían no necesitarlo, y eso era algo que Izuku admiraba. Uraraka. Deku-kun, no digas eso, tú también eres muy valiente. Le corrigió su compañera al peliverde con una sonrisa amable y alentadora, observando cómo su amigo tenía la cabeza baja y miraba al suelo, sabiendo que esto era una señal de que estaba minimizando sus propias hazañas y valentía. El peliverde solo atinó a disculparse mientras bajaba la mirada con un sonrojo notorio en su rostro. Sus martillos resonando como truenos en la noche, despiertan a la muerte en el campo de derroche. Bakugo. Ese tipo luce diferente a los demás, tiene muchos accesorios y ese martillo que porta tiene varias partes enchapadas en oro, debe ser alguna clase de líder o general en esa organización. La mayoría de los presentes se sorprendieron al escuchar un análisis tan completo y lógico de parte del rubio, eso sumado a que no había dicho ninguna maldición ni le había faltado el respeto a nadie, era casi un milagro presenciar este momento para los presentes. Bakugo era uno de los estudiantes más listos de la clase 1A, sin duda, solo que esa inteligencia se veía opacada debido a su temperamento explosivo, su constante desprecio a casi todo aquel que él viera como alguien inferior y su falta de paciencia y prudencia para muchas cosas, provocando que las personas que no lo conocieran lo suficiente lo vieran como una bala perdida sin un mínimo ápice de juicio coherente. ¿Qué me miran, idiotas? No hay que ser un genio para darse cuenta de que alguien con una armadura chapada en oro es alguien mínimamente importante. Gritó el rubio explosivo regresando a todos a la realidad de que, a pesar de este momento de reflexión y análisis, todavía seguía siendo el mismo Bakugo de siempre. León. Muy buena observación Bakugo, ese no es cualquier miembro de esa organización. Elogió el anfitrión con una gota de sudor cayéndole por la nuca debido a la actitud del rubio, aclarándose la garganta para después decir. Ese hombre es el mismísimo Vulcan en persona. Declaró el pelirrojo provocando que los rostros de los presentes se convirtieran en expresiones de sorpresa. Mientras todas las miradas de los presentes se concentraban en él, el pelirrojo comenzó a reírse internamente ante sus propias palabras. Aunque creo que decirle hombre le queda muy pequeño a un primarca, en especial a Vulcan. El ser de pelo rojo sonrió ante sus propios pensamientos, mientras los presentes redirigían su atención nuevamente a la pantalla. All Might. Vaya vaya, eso habla todavía mejor de Vulcan, el creador y seguramente el líder de una organización con un propósito tan noble, es también un miembro activo de esta. Eso habla mucho del tipo de valores que posee Vulcan y demuestra una enorme valentía de su parte, realmente parece un gran héroe. Declaró el ex símbolo de la paz con su clásica sonrisa adornada con un toque de admiración. Suyo. Soy la única que cree que Vulcan se parece demasiado al primer hombre que vimos. Piel grisácea casi totalmente negra, ojos rojos y una gran estatura, son casi iguales excepto que sus armaduras y algunos de sus rasgos faciales son diferentes. La peliverde no pareció darse cuenta de lo sorprendidos que parecían estar sus compañeros al escuchar su pregunta, ya que varios de ellos no se habían dado cuenta de tales semejanzas, comenzando a plantearse la posibilidad de que el hombre del principio fuera el mismo Vulcan o al menos, un pariente de este. León. Oh no, no se confundan, todos los miembros de esta organización son muy similares en apariencia por motivos en los cuales no profundizaré, por ahora, pero les digo que ese hombre del principio no era Vulcan ni tampoco era su hijo o algo así. El anfitrión se apresuró a aclarar las dudas que pudieran surgir con respecto a este tema. Bueno, o al menos no es su hijo en el sentido más convencional de la palabra. Recalcó el pelirrojo en sus pensamientos, decidiendo omitir dicha información por el momento. Los presentes se desconcertaron ante las palabras del pelirrojo, ya que no entendían cómo todos los miembros de una organización que parecía ser bastante numerosa podían parecerse tanto entre sí sin tener algún tipo de parentesco, pero lo que a algunos les desconcertaba, a otros solamente les alimentaba su curiosidad, como era el caso de Midoriya que se encontraba escribiendo a una velocidad casi inhumana todo lo que escuchaba y veía sobre esta organización. Momo. Con todo lo dicho en la canción, parece que la humanidad no vive en las mejores condiciones en este universo.
La peli negra se puso a recordar todos los detalles que se relacionaban al cosmos y universo en la canción y realmente ninguno era esperanzador, todos hablaban de oscuridad, de un infierno, como si la humanidad estuviera pasando las canutas en este universo a pesar del salto tecnológico que habían tenido. ¿Será posible que la humanidad haya tenido que sumar problemas externos a los problemas internos que siempre ha tenido? Se cuestionó la vicepresidenta de la clase 1 en sus pensamientos, levemente preocupada por las consecuencias y horrores que esto podría traerle a la humanidad. David. Parece que no solo son una organización centrada en el combate sino que también tienen aptitudes artesanas, me pregunto qué clase de cosas construirán, ¿serán sus armaduras? ¿Sus armas? ¿Artículos especiales para mejorar su efectividad en combate? ¿O incluso naves con la capacidad de viajes interplanetarios? Eso sería un contraste muy interesante, guerreros nobles, fuertes y decididos pero también increíbles artesanos y científicos. El hombre de pelo castaño se mostró fascinado ante las posibilidades que esto habría en cuanto a observar más tecnología de este universo, cuya tecnología le resultaba muy interesante. O también puede que solo usen los martillos como armas insignia de su grupo. Melissa decidió bajar a su padre de las nubes antes de que sacara conclusiones todavía más apresuradas. Eso también es una posibilidad. Tartamudeó el mayor de los Shield levemente desanimado con una gota de sudor cayendo por su nuca. Son llamas en la noche, son escudo y son espada. Su juramento eterno es nunca abandonar nada. Midoriya, nunca abandonar nada. Entiendo que en parte se refiere a los civiles y a sus compañeros, pero si este se limitara a esos dos casos el juramento sería distinto, ¿qué otras cosas abarca? El peliverde se mostró intrigado ante la elección de palabras en el juramento, volteando a ver a León que solo negó con la cabeza, dejándole en claro que no iba a responder a esa pregunta. David. Vaya, una nueva y gigantesca versión de la armadura de esta organización. El castaño se vio interesado por la imagen de un gigantesco ser en una gran armadura verde que aparecía en el video. Esta mantiene muchas características de lo que parece ser la armadura de combate estándar, sin contar la enorme diferencia de tamaño, pero cuenta con algo que se asemeja a una enorme mochila o depósito de algo en la espalda, y también cuenta con lo que lucen como un par de guanteletes que parecen estar expulsando algún tipo de energía a partir de 4 boquillas en los lugares donde deberían estar los nudillos. No alcanzo a diferenciar si esto que está expulsando es únicamente fuego o algún tipo de plasma para ser usadas como garras, pero igualmente es fascinante. El científico analizó detalladamente la imagen en el video, le resultaba complicado distinguir los detalles debido a lo oscura de la imagen, pero esto solo aumentaba su determinación a descifrar este misterio. Incluso no descarto la posibilidad de que estos guanteletes sean, en realidad, alguna clase de prótesis que permite al portador ser aún más peligroso en combate. El científico estaba absolutamente maravillado ante un diseño que le resultaba bastante rústico o anticuado, pero que aún así parecía estar funcionando a la perfección, cosa que solo le provocaba más intriga acerca del proceso de fabricación de este. Melissa, que estaba a su lado, comenzó a tomar notas acerca del diseño del guantelete o prótesis, le parecía una excelente idea para apoyar a aquellos héroes que habían perdido alguna parte del brazo y que todavía deseaban estar en activo como héroes, comenzando a idear formas y materiales con los cuales hacer algún prototipo. Era un diseño simple, pero en esa simpleza se encontraba algo del encanto. La curiosidad y fascinación por este artefacto no era única de los Shield, ya que en otro lugar de la habitación Mei estaba fascinada con este guantelete y rápidamente se dio por meta crear un prototipo lo antes posible, queriendo mejorar el diseño del guantelete en todos los aspectos. Después de todo, en la habitación que el anfitrión le había proporcionado contaba con una gran cantidad de materiales para seguir inventando más de sus babies. Héroes del imperio con corazones de fuego. Eso. Otra nueva mención a este entre comillas imperio, pero nuevamente no se especifica el nombre de este. El humanoide se acomodó en su silla, pensando en una razón por la cual no se mencionaba dicho nombre, hasta que una idea le pasó por la cabeza. ¿Qué tal si no es necesario que este imperio tenga un nombre? ¿Qué tal si solo existe un imperio creado por la humanidad? No, eso es prácticamente imposible de que ocurra. La humanidad siempre se divide por cualquier tipo de motivo. Una unificación a escala intergaláctica es un escenario demasiado optimista para ser real. El director de la UA negó con la cabeza, descartando rápidamente la idea. Esta era, o al menos parecía, demasiado irreal para ser verdad, incluso para un universo totalmente distinto. Salamandas en la
primera línea, son la luz en este juego. Defensores del imperio, centinelas de la llama. En el fragor de la batalla, su coraje nunca se apaga. Kirishima. Entonces se hacen llamar los salamandras. El pelirrojo se limpió unas pequeñas lágrimas de admiración que amenazaban salir de sus ojos con el reverso de su mano, apretando el puño con fuerza mientras decía: ¡qué varoniles que son! El estudiante de la clase 1A no podía ocultar su enorme admiración por este grupo de entre comillas héroes. Al lado del chico de cabello puntiagudo, su buen amigo, Tetsu, estaba en un estado de ánimo muy similar, aunque este estaba haciendo un saludo marcial en vez de apretar el puño. Ignorando las actitudes extravagantes de su compañero de clase, Tsuyu solo atinó a decir: Tiene sentido que se hagan llamar los salamandras, al fin y al cabo, sus armaduras son de color verde. La estudiante heroína con poderes anfibios resaltó la obviedad. Shoto. Las palabras que se usan para describir a los salamandras están relacionadas al fuego. El mitad pelirrojo mitad peliblanco comenzó a repetir las múltiples referencias que se habían hecho al fuego en el poco tiempo del video. Corazones ardientes, hijos de la forja, llamas en la noche y ahora centinelas de la llama, ¿por qué será esto? Se interrogó el joven con poderes de fuego y hielo con cierta curiosidad. ¿Será que estos tienen alguna especie de particularidad de fuego o se caracterizan por usar el fuego en sus combates? La pregunta del más joven de los Todoroki terminó resultando bastante válida, provocando que varios de los que se encontraban a su alrededor se hicieran esta misma pregunta. Yaoyorozu. Me inclino más por la segunda opción, aunque al mismo tiempo puede ser algo más metafórico, Todoroki-san. La pelinegra captó la atención del hijo de Endeavor, quien volteó a verla, curioso ante lo que tenía que decir. Puede ser que los salamandras se caractericen por usar el fuego en sus batallas, o también puede ser que la canción use el fuego y la luz que éste emite como una metáfora de la esperanza que ellos traen a las personas que rescatan. Después de todo, su principal propósito es el proteger a los civiles en los campos de batalla a los que llegan. Explicó la chica con lujo de detalle, ganándose varias miradas de sorpresa y admiración por parte de sus compañeros ante tal análisis, quienes no dudaron en aplaudir, provocando que la chica se avergonzara levemente y dijera en voz baja: O también puede que ambas respuestas sean correctas, estas no son excluyentes la una de la otra. Respondió la vicepresidenta de la clase A, sonrojada debido a los halagos y la atención que estaba recibiendo de parte de sus compañeros. Entre gritos y lamentos son la voz de la verdad, los que queman la injusticia con feroz serenidad, con su llama incandescente despejan la oscuridad, salamandras invencibles con justicia y voluntad. Aizawa. Aquellos que queman la injusticia con feroz serenidad, ¿eh? Repitió el pelinegro lentamente ante tal descripción de los salamandras. Innecesariamente poético para mi gusto, aunque me gusta que se haga énfasis en la serenidad a la hora de combatir. Recalcó el héroe borrador. En un combate directo es importante mantenerse sereno ante las acciones del enemigo, dejarse llevar fácilmente por las emociones puede conllevar a errores y riesgos innecesarios, los cuales pueden conllevar a que alguien termine herido o muerto. El maestro de la clase 1A fue directo y frío con sus palabras, esperando que sus alumnos, en especial cierto rubio explosivo, trabajarán para que llegado algún momento de máximo estrés mental o físico sus emociones no nublaran su razonamiento lógico. En otro lado de la habitación, los ojos de Midoriya no se despegaban de la pantalla, iluminados ante la admiración que sentía por los salamandras, no por una cuestión de poder, en absoluto, lo que Midoriya admiraba era esa capacidad de infundir esperanza en los corazones de todos los civiles que se encontraban a su alrededor. Esa capacidad que tenían algunas personas para transmitir una sensación de seguridad en las personas y de tener la bondad o valentía necesaria para arriesgar sus vidas en beneficio de los más débiles era algo que Izuku nunca dejaría de admirar, ni aunque lo viera 1.000.000 de veces. El peliverde aspiraba a llegar a ese punto y esto solo lo motivaba a esforzarse todavía más para alcanzar su meta. Cerca de él, su maestro, All Might, sonreía ampliamente mientras observaba la pantalla, aunque sus ojos no estaban llenos de admiración como los de su discípulo, sino con un enorme y silencioso respeto. La idea de un universo hostil y oscuro en el que todavía habían personas dispuestas a arriesgar sus vidas para proteger a los inocentes era algo que llenaba de esperanza el corazón del antiguo símbolo de la paz.
Hawks. Otra imagen de Vulcan, en esta ocasión está liderando a lo que parece ser un pequeño escuadrón de salamandras en una misión en una región volcánica. Relato el héroe número 2 con una sonrisa entre curiosa y divertida. Me pregunto si Vulcan es realmente tan alto y robusto o si es que su armadura es tan grande que lo hace lucir así. Se preguntó el joven rubio acariciándose la barbilla, intrigado de saber la respuesta a su propia pregunta. Para él no era nada descabellado el pensar que alguien pudiera ser tan alto, de hecho, él no tenía que pensar mucho para recordar a múltiples personas de gran estatura. Endeavor era el primero que le llegaba a la cabeza, quien era bastante alto, también recordaba a Ganorca, quien era incluso más alto que Endeavor, o incluso All Might que era gigantesco. Él solamente tenía genuina curiosidad de saber la verdad. Estos salamandras son muy interesantes, me generan bastante curiosidad. Al héroe alado le pareció divertido el aura de misterio que parecía envolver todo lo relacionado con este universo, en especial el secretismo que tenía León acerca de todo, pero prefirió dejarse llevar y ver cómo se desarrollaba todo, le parecía más interesante y fácil que intentar sacarle algo de información al anfitrión. David. Vaya vaya, qué arma tan interesante tiene en la mano. Exclamó el científico interesado en tal invención. Parece una especie de arma de plasma por cómo se ve lo que sospecho que es la recámara de la munición, esta tiene una tonalidad azul que se corresponde con el cómo se manifiesta el plasma a bajas temperaturas. Explicó el mayor de los SHIELD, demostrando un poco de su vasto conocimiento en este tipo de temas. Las proporciones se ven bastante grandes por cierto, no creo que ninguna persona promedio pudiera usar esa arma con una sola mano, el poder del proyectil que expulsaría, y por lo tanto, el retroceso que ésta tendría le dislocaría la muñeca a cualquier persona que intentara portarla. Excepto que seas un salamandra, ya que estos parecen tener una estatura y una musculatura excepcional. Explicó el antiguo aliado y amigo de All Might, observando a detalle el arma y su aparente exclusividad de uso por los salamandras. Y la espada que porta también es interesante, pareciera estar lanzando rayos de alguna clase de energía desde su hoja, me pregunto si usa electricidad o algún otro tipo de energía más potente. Es una pena no poder ver ambas armas más de cerca, me gustaría poder analizar sus componentes. Se lamentó el castaño ante la imposibilidad de entender a mayor profundidad dichos objetos. Kaminari. Una espada que lanza rayos, eso es totalmente genial. Los ojos del rubio con un rayo en el pelo se iluminaron de emoción, observando una idea que había tenido para hacer su particularidad más efectiva en combate hecha realidad. Tal vez no era igual porque su idea era crear una espada literalmente hecha de rayos, pero esto era bastante cercano a lo que él pensaba hacer. Giro. Kaminari, eres demasiado impresionable. Dijo la chica mientras se pellizcaba suavemente el puente de la nariz levemente exasperada ante la reacción de su compañero, provocando que éste se desanimara y bajara la mirada con el rostro ensombrecido. En cada mundo devastado son los primeros en llegar, con lanzallamas encendidos, el miedo se encalla. Uraraka. La ayuda ha llegado niños, ya no hay por qué temer. La castaña sonrió ampliamente al ver a un salamandra caminando junto con un par de niños a los cuales seguramente había rescatado de algún tipo de peligro. Nezu. Al parecer son el primer grupo de respuesta ante ataques y desastres en ese universo, siempre preparados para ayudar en cualquier planeta devastado, su determinación por salvar a los inocentes es admirable. El director de la UA mostró una gran admiración por un grupo de personas tan excepcionales como los salamandras. Me imagino que la sensación que transmiten es parecida a la de cuando un héroe llega a la escena de un crimen, se sabe que encontrarán la forma de controlar la situación sin importar qué tan difícil ésta sea. Supuso el humanoide con una sonrisa ante lo descrito en la canción. En otro lado de la habitación, Eri veía sorprendida la imagen de un hombre gigante en una armadura un tanto aterradora salvando a un par de niños, sus grandes ojos se llenaban de admiración, había algo en la forma tan gentil en la que el gigantesco hombre llevaba a los niños a un lugar seguro que transmitía una sensación acogedora en el corazón de la pequeña de pelo grisáceo. Mirio, que se encontraba al lado de la pequeña, no podía contener una sonrisa al ver a Eri tan emocionada. Son geniales, ¿no es así, Eri-chan? La pequeña solo asintió ante las palabras del ex aspirante a héroe con una pequeña sonrisa adornando su rostro. David.
Curioso diseño de aeronaves, me imagino que están hechas para un despliegue rápido y efectivo de múltiples equipos de rescate en situaciones de emergencia, por lo tanto tienen que tener un tamaño considerable para transportar más efectivos con facilidad, en especial teniendo en cuenta el enorme tamaño que parece promediar un salamandra, pero también tienen que ser lo suficientemente rápidas para poder dar una respuesta inmediata, cosa que puedo asumir que han logrado. Pero hay algo que no termino de entender, porque la aeronave más grande tiene esa extraña forma en la parte trasera de esta, es casi como si tuviera un par de alas decorativas, lo cual puede ser una decisión meramente estética, pero en este tipo de contexto no le encuentro un sentido. El mayor de los Shield se mostró interesado en este detalle en específico acerca del diseño de la nave, era casi contraproducente desde un punto de vista meramente objetivo. Tal vez sea algún tipo de símbolo, después de todo les llaman ángeles, las alas tendrían sentido en este contexto, pero en dicho caso sería mejor que las alas estuvieran en la parte frontal y no la posterior del vehículo, incluso podrían haberse hecho en la pintura de dicha nave. El científico no podía encontrar una razón válida por la cual poner estas extrañas alas en la nave de esa forma, resultaba totalmente innecesario y desfavorable desde su punto de vista. ¿Qué tan importante es este símbolo para que lo valoren encima de los materiales innecesariamente usados en este? Se preguntó el castaño acariciándose la barba, teorizando acerca del por qué estas alas eran tan importantes. Mineta. Son gigantescos. Exclamó el pelimorado con clara envidia en su voz. Mira lo pequeños que se ven los niños en su comparación, ¿no es justo? Gritó el estudiante pervertido de la clase 1A con lágrimas de sangre saliendo de sus ojos por la envidia que sentía por la estatura de los salamandras. Todoroki. Parece que tenías razón, Yaoyorozu. Afirmó el hijo de Endeavor mientras miraba a su compañera. Tus teorías eran ciertas, la canción usa muchas palabras relacionadas al fuego por un sentido tanto metafórico como literal. La pelinegra asintió, sonriendo levemente ante las palabras de su compañero de clase. Las ciudades en ruinas, su deber es restaurar, protegiendo a los civiles, siempre dispuestos a luchar. Izuku. Vaya, no solo son héroes o soldados sino que también son constructores. Anotó el peliverde en su libreta sorprendido ante la multitud de deberes que tenían los salamandras, cosa que solamente aumentaba su admiración por ellos. En su libreta el peliverde ya poseía un pequeño dibujo de un salamandra el cual contaba con múltiples anotaciones acerca de ellos, sus deberes, su predilección por armas que utilizaran el fuego como un lanzallamas, entre muchos otros detalles. Me pregunto quién será el hombre que sostiene ese salamandra en brazos, tal vez sea algún tipo de soldado o miembro de algún cuerpo de seguridad que resultó herido ejerciendo su deber. Se preguntó el peliverde curioso mientras anotaba todo en su libreta. Se encuentra en un muy mal estado, espero que haya recibido la atención médica necesaria para salvar su vida. El heredero del One for All se mostró preocupado ante el posible desenlace del herido. En otro lugar de la sala, Melissa y su padre intercambiaron miradas. La rubia aceptó que se había equivocado y que los salamandras sí tenían aptitudes artesanas, soltando una risita mientras observaba cómo su padre sonreía orgulloso porque su deducción había sido correcta. Mirko. Protegiendo a los civiles y siempre dispuestos a luchar. Estos tipos me caen bien. Exclamó la heroína coneja con una sonrisa divertida, ese tipo de mentalidad de parte de los salamandras le recordaba mucho a ella misma, cosa que incrementaba sus ganas de ver a alguno de ellos pelear o, incluso, pelear con alguno de ellos personalmente. No soy muy fan de los que hacen equipo, pero parece que son lo suficientemente fuertes por sí solos, les daré el beneficio de la duda. Vociferó la heroína número 5 demostrando un cierto nivel de respeto por la fuerza de cada miembro de los salamandras, cosa que les excluía de ser llamados cobardes por hacer equipo, cosa que le disgustaba a la mujer de pelo blanco. A ella no le molestaba el hecho de hacer equipo en sí, sino el hecho de que los miembros de este podrían estar dependiendo más en la fuerza combinada y los números del grupo a la hora de combatir, y no en la fuerza individual de cada miembro, cosa que le parecía total cobardía. Shigaraki. ¿Es que estos tipos no se cansan? Preguntó el villano de pelo grisáceo con gran fastidio ante toda el entre comillas heroísmo de los salamandras. Los describían como héroes tan idílicos que le daban ganas de vomitar al aprendiz de All for One. El video no había captado en ningún momento su interés, y el hecho de que el video solo los siguiera elogiando era algo que no ayudaba a que su opinión cambiara.
El resto de la liga de villanos realmente no tenía mucho que decir, aunque algunos como Davi concordaban con Shigaraki, el resto realmente estaban interesados en el video como Twice, Toga o Spinner y otros como All For, aunque lo veían por simple curiosidad más que nada. Forjan esperanza en el caos, en la guerra y la fricción. Con escudos levantados resisten toda maldición. La ira de los enemigos no los puede doblegar. Son la línea en la arena que nadie puede cruzar. Hawks. Ey, estos tipos son realmente geniales, es como si cada uno de ellos fuera un mini All Might. El héroe alado sonrió levemente divertido ante lo importantes que parecían ser los salamandras en su mundo, su presencia parecía tan esperanzadora que era como si todos fueran el símbolo de la paz al mismo tiempo. Sin embargo, eso no era más que una exageración gigantesca, ya que esa capacidad de producir esperanza en los corazones de los civiles no era algo exclusivo del símbolo de la paz. A su lado, Endeavor le dedicaba una pequeña mirada con una ceja levantada ante las palabras del héroe número 2, quien en cambio solo atinó a ampliar su sonrisa al ver la reacción del actual símbolo de la paz. O tal vez cada uno sea un mini Endeavor ya que, después de todo, usan fuego. Aunque bueno, creo que realmente no son muy minis, ¿verdad, Endeavor-san? Le preguntó el héroe rubio a el patriarca de los Todoroki, provocando que este último desviara la mirada hacia otro lado, levemente irritado ante los comentarios de este. Los presentes solo pensaban que el comentario le había molestado y ya, cosa que era típica de él debido a su conocida falta de paciencia hacia los bromistas como Hawks. Pero el pelirrojo bajó la cabeza con una expresión pensativa, sopesando acerca de las palabras del joven de cabellos dorados. ¿Soy siquiera capaz de inspirar verdadera esperanza en el corazón de alguien? La comparación con All Might de parte del héroe número 2 había puesto a reflexionar a el héroe de fuego acerca de cómo el ciudadano promedio lo veía a él, y cómo solían ver a All Might, y lo único de lo que estaba totalmente seguro es que no saldría ganando de ninguna forma. Él era una figura tan ajena que le resultaba difícil de creer que podría inspirar algo bueno en alguien, mientras que All Might era alguien al que todo el mundo admiraba y que era tan cercano que infundía esperanza en toda la sociedad. A pesar de estos pensamientos, el actual héroe número 1 devolvió su atención al video sabiendo que todavía tenía un largo camino por recorrer si pensaba ser alguien merecedor de su puesto como símbolo de la paz, ya no solo por poder, sino por el peso de crear un futuro esperanzador para la sociedad, e incluso, y a pesar de todos sus errores y pecados, para su propia familia. All Might. Es una pena escuchar que todavía en un universo hostil y oscuro como este, la humanidad todavía esté asolada por las guerras. El héroe de cabellera rubia dijo levemente reflexivo, estaba feliz al saber que había héroes como los salamandras en este universo, pero las guerras sin importar el universo que fuese nunca traen nada bueno. Dudo mucho que la humanidad esté en guerra únicamente contra seres extraterrestres, es altamente probable que incluso en el escenario más optimista, la humanidad seguirá teniendo guerras entre facciones para ver quién se adueña de los planetas con más recursos. La voz del antiguo símbolo de la paz era seria y analítica, odiaba no poder ignorar que incluso ante un universo peligroso y desconocido la humanidad seguiría luchando contra sí misma por pura ambición y codicia. Kirishima. Algún día seré tan varonil como ellos, seré aquel muro que ningún villano podrá atravesar. Exclamó el pelirrojo con una sonrisa llena de admiración mientras chocaba los puños con Tetsu, quien compartía el sentimiento con su amigo. Denki. Chicos, ¿soy oso que hay atrás de ellos parece un dragón? Preguntó el rubio de poderes eléctricos a sus compañeros, quienes asintieron sorprendidos ante tal detalle, esa criatura que estaba detrás realmente parecía un dragón. Nezu. Ciertamente parece un dragón, aunque es complicado decir si es solo una decoración del lugar donde se encuentran estos salamandras, o si realmente se trata de tal criatura mitológica. El director de la UA buscó respuestas en León, volteando a verlo, quien solamente negó con la cabeza, negándole al educador la satisfacción de saber que era realmente ese aparente dragón. Cuando todo parece perdido y el enemigo avanza. Toga. Por fin algo de sangre. Exclamó la villana rubia con una sonrisa psicótica ante la vista de su líquido favorito. Eso que tiene en la mano parece una motosierra, pero la sostiene como una espada, me encanta, seguramente que saca mucha sangre, quiero una. Exclamó la villana como si fuera una niña encaprichada por un juguete nuevo, provocando que tanto héroes como algunos villanos la vieran con una ceja levantada, ya que todavía no se terminaban de acostumbrar a este tipo de reacciones por parte de ella.
David. Dejando de lado todo lo de la sangre, es realmente curioso como el arma que empuña ese miembro de los Salamandra sea una especie de entre comillas espada sierra. Tanto los miembros de la familia Shield como Hatsume Mei se mostraron interesados en el diseño tan peculiar de dicha arma, comenzando a idear múltiples formas de cómo funcionaba su mecanismo interno y qué tipo de materiales necesitarían para crear un prototipo inspirado en esta. Ellos son la resistencia, la última esperanza. Con lanzallamas en mano, en medio del fragor, quemando a los tiranos con justicia y con honor. Midoriya, ¿qué son esas cosas? Se preguntó el heredero del One for All nervioso ante la apariencia de los seres que estaba enfrentando el salamandra de la imagen, no encontraba otra palabra para describirlos además de demonios, sencillamente parecían seres del más profundo de los infiernos. ¿Son estos seres a los que los salamandras se enfrentan todo el tiempo? La pregunta fue simple pero hizo que a muchos se les helará la sangre. Luchar contra villanos o contra héroes era una cosa, pero luchar contra horrores de ese tipo era algo totalmente distinto y algo que solo hizo que la admiración general por los salamandras aumentara. 0. Y mira el lugar donde está, es como si ese tipo estuviera solo y en medio del infierno, pero aún así sigue luchando contra esas cosas. Declaró el pelinegro de dentadura peculiar con un tono de admiración y algo de miedo al imaginarse en esa situación. Bakugo. El panorama no parece muy esperanzador para él, pero si ese tipo sigue en pie significa que no es lo suficientemente estúpido como para dejarse matar por esas cosas horrendas. Las palabras del rubio explosivo asombraron monumentalmente a la mayoría de los presentes, que escucharon lo que seguramente sería lo más cercano a un halago de su parte. Kirishima. A este punto no sé si pueden llegar a ser más varoniles, salvan a los débiles, reconstruyen ciudades en ruinas, luchan por la justicia y el honor y pelean contra demonios horrendos. ¿Es que hay algo que los salamandras hagan que no sea varonil? Se preguntó Eijiro con lo que para él era una duda válida. El pelirrojo estaba totalmente emocionado y lleno de admiración por los salamandras, quienes en gran parte eran una representación de lo que él quería ser en el futuro. Quiero conocer a un salamandra algún día, exclamó el joven de pelo puntiagudo con una sonrisa, representando los sentimientos de muchos de los héroes acerca de los salamandras. Cada herida, cada lucha es un testamento vivo, que los salamandras siempre están listos para el castigo. Himiko. Más sangre, esto es genial. Gritó la rubia emocionada mientras observaba las gotas de sangre caer al suelo. En el otro lado de la habitación, Izuku le restó importancia a las palabras de Toga, y en contraste decidió mantenerse concentrado en el oscuro panorama al que se enfrentaba el salamandra. Su casco está roto, está sangrando y ese androide está listo para darle el golpe final. El heredero del One for All frunció el ceño sintiéndose impotente ante la situación, apretando los puños, sentimiento compartido por la mayoría de héroes que deseaban que el salamandra lograra derrotar a su enemigo, incluso con todas las posibilidades en su contra. Pero había un trío que no pensaba igual que el resto. Esos eran Mirko, Kirishima y Tetsutetsu, quienes no deseaban que el salamandra saliera vivo. Eso implicaría que dudaban de su victoria. No, ellos estaban más que seguros que él saldría triunfante de este enfrentamiento, sonriendo confiados en la habilidad de uno de los ángeles del emperador, solo esperando el momento en que éste se alzara vencedor. Héroes del imperio con corazones de fuego, salamandras en la línea, son la luz en este juego. Los héroes en la sala sonrieron observando cómo el salamandra había logrado vencer al extraño ser metálico a pesar de las dificultades. Ese salamandra estaba mal herido, solo tenía un brazo y estaba totalmente solo, y aún así logró vencer a esa cosa. Esos tipos son realmente geniales. Alabó Kaminari, suspirando de alivio al ver que el salamandra ya estaba a salvo, expresando perfectamente los pensamientos de sus compañeros, en especial los de aquel trío que había confiado ciegamente en el hombre. Aunque una duda había quedado en el aire para algunos de los presentes, y nadie se atrevió a preguntarla, ¿para qué castigo estaban preparados los salamandras? Parecía algo muy obvio, castigo físico, heridas de combate. Varios ya lo habían dado por hecho, y por eso mismo aquellos que tenían curiosidad no lo decían en voz alta. Se sentía como algo demasiado obvio, pero igualmente se quedaron con la duda de si había una razón más profunda para usar dicha palabra. Melissa. ¿Qué clase de androide era ese?
Preguntó la rubia de lentes con una expresión confundida y levemente incómoda, sintiendo un pequeño escalofrío recorriendo la parte baja de su espalda. Había algo en la apariencia de esa máquina que la perturbaba profundamente. Esa luz verde que iluminaba su cuerpo, esa apariencia esquelética, esas extrañas formaciones en la zona intermedia que se parecían a una caja torácica y ese núcleo expuesto que brillaba de color verde, cosa que le recordaba a un corazón. Era casi como si fuese una especie de zombi robótico. Rostro esquelético, costillas al descubierto y un corazón latiente, pero todo estaba hecho de metal, y aun cuando podría decirse que solamente era una máquina y que solo eran decisiones meramente estéticas para hacerla más amenazante, ella seguía sintiendo como si algo no terminara de encajar, el diseño era demasiado orgánico. Y eso solamente lo hacía más perturbador. Tanto Mei como David compartían el mismo sentimiento, esa misma inquietud los perturbaba y ninguna de las múltiples teorías que los tres formularon en sus mentes para determinar el porqué de tal diseño terminaba en algo agradable, prefiriendo dejarlo de lado, aunque fuera por el momento. Toga. Ay, qué aburrido, los robots no sangran. La villana hizo un puchero ante la falta de violencia explícita en el exterminio del ser metálico. Defensores del imperio, centinelas de la llama en el fragor de la batalla. Su coraje nunca se apaga. Entre gritos y lamentos son la voz de la verdad. Los que queman la injusticia con feroz serenidad. Con su llama incandescente despejan la oscuridad. Salamandras invencibles con justicia y voluntad. David. Parece que el arsenal de los salamandras es realmente extenso. El castaño comenzó a recapitular todas las armas que habían aparecido en el video y que habían sido usadas por miembros de esta organización. Desde armas más simples como aquellas que lucen como armas de fuego convencionales, con proporciones gigantescas, pero tienen sentido con respecto a lo que parece ser la altura y tamaño promedio de un salamandra, granadas como la que se vio en la batalla contra el androide, armas incendiarias como lanzallamas, armas cuerpo a cuerpo como martillos y espadas, y armas más tecnológicas como armas de plasma. El científico se acomodó en su silla mientras pensaba acerca de esto. Es una combinación rara entre armas que llegan a resultar algo sorprendentes de ver para la tecnología que debería de tener la humanidad para este punto y armas que realmente se ajustan a lo que uno esperaría en este contexto. El mayor de los Shield se acarició la barbilla pensando acerca de esto, el tema de la diversidad de armas le parecía bastante interesante debido a la dicotomía entre armas que deberían estar desfasadas para el contexto del universo y armas que parecían más adecuadas para este. Nesu. Pues parece que el dragón solo era una pieza de decoración del lugar, aunque tengo que admitir que es impresionante el nivel de detalle de esta, incluso parece contener lava o algún material a una altísima temperatura para simular el fuego que estos seres expulsan por la boca en las leyendas. El humanoide mostró una sonrisa divertida ante la resolución de su duda. Por su parte, Denki solo soltó un suspiro, decepcionado ante un desenlace tan insatisfactorio. Uraraka. Vaya, eso sí que son muchos salamandras. Resaltó la castaña sorprendida al ver cómo una gran cantidad de estos defendían lo que parecía ser una ciudad en un planeta volcánico. Vulcan nos mostró que deber no solo luchar es proteger a los indefensos, es saber cuidar. All Might. Exacto. Declaró el anterior símbolo de la paz con una enorme sonrisa ante las enseñanzas de Vulcan, cosa que desconcertó levemente a varios de los que estaban cerca de él, ya que no entendían tal afirmación de forma tan repentina. El deber de un héroe no se limita a luchar contra los villanos, sino a proteger a los inocentes con su vida. Ese espíritu de autosacrificio es lo que diferencia a un héroe de un civil. Declaró el ex héroe rubio en sus pensamientos. La sonrisa del símbolo de la paz se ensanchó en muestra de admiración a Vulcan. Su reacción podría parecer exagerada para cualquiera ajeno al hombre que alguna vez fue el héroe más grande de Japón, pero todo aquel que lo conociera sabía lo mucho que éste valoraba la voluntad de salvar a los demás sin importar el riesgo, algo que compartía con Izuku, quien al igual que su maestro sonreía con un enorme respeto y admiración hacia Vulcan, apuntando todo en su libreta. David solo sonrió ante la afirmación de su antiguo amigo, sabiendo muy bien lo que estaba pensando, su admiración ante el autosacrificio era algo tan típico de él.
Era algo que le hacía recordar el pasado y le traía una gran nostalgia por sus días de juventud. En cada civil que salvamos vivirá su lección. No hay gloria en la guerra si no hay compasión. Deku. No hay gloria en la guerra si no hay compasión. El peliverde anotó esta frase en su libreta, repitiéndola en su cabeza múltiples veces, analizando profundamente su significado. El cambio que podría haber en el mundo si esta lección viviera en más personas. Murmuró el joven de ojos verdes, pensativo acerca del cambio tan positivo que significaría para la sociedad el que la compasión fuera más buscada que la gloria personal. Si todos fuéramos más compasivos, tal vez más personas podrían sonreír. Pensó el peliverde volteando a ver a Eri, recordando lo mucho que le había costado a esta sonreír. Su mirada se cruzó con la de Mirio. Y Izuku podía sentirlo, esta frase le había hecho sentir de igual forma. La frase había tenido un efecto inmediato en los héroes, quienes se veían unos a otros de forma reflexiva, cada quien entendía la frase a su manera, pero no había dejado indiferente a nadie. Sobraba decir que algunos ya se habían puesto bastante emocionales, y un par de ellos ya estaban en el punto de las lágrimas. Vulcan es todo un hombre, exclamó Kirishima con lágrimas de emoción y admiración saliendo de sus ojos mientras que Tetsu, que estaba en un estado similar, dijo: «Es tan genial». Las palabras del joven con poderes metálicos estaban repletas de admiración total hacia Vulcan. Mirko. El grandote tiene bastante corazón, de eso no hay duda. Reconoció la heroína de pelo blanco con una sonrisa, no concordaba del todo con la filosofía del hombre, pero tampoco le resultaba desagradable, solamente era una forma de pensar diferente a la suya. Ella encontraba la gloria en luchar contra los villanos por un bien mayor, en eliminar la amenaza y salvar a los civiles en el camino, enfrentando a rivales fuertes para demostrar su fortaleza y disfrutar de la adrenalina de un buen combate. En cambio, la filosofía de Vulcan parecía estar mucho más inclinada al rescate y la protección de los civiles y no tanto a la emoción y gloria de la batalla. Ella respetaba dicha forma de pensar, pero no era la adecuada para ella. Que Vulcan desapareció, su espíritu nos guía porque en cada batalla su luz nos ilumina. Los presentes se sorprendieron ante la incógnita del destino del líder de los salamandras, incluso los villanos se mostraron interesados en esta información. Midoriya, ¿Vulcan desapareció? Eso debió haber sido un golpe muy duro para la moral de los salamandras, pero no parecen haberse detenido por ello. El peliverde se mostró sorprendido, pero analítico ante esta revelación, pensando en las consecuencias que traería para los salamandras el que su líder desapareciera. No que se retirara o muriera en combate, eso podía pasar en una profesión tan peligrosa como la de ellos. Pero la incertidumbre de saber el destino de su líder podría ser incluso peor que ver su cadáver en el suelo durante una misión, y eso era algo que ciertamente le producía cierta preocupación. Aizawa. Ese aunque, demuestra que ellos no dependen de su líder para mantenerse activos y esperanzados, eso es una cualidad esencial en cualquier organización. Resaltó el pelinegro con una expresión seria. Puede sonar contradictorio, pero puede que la desaparición de Vulcan haya sido lo mejor para los salamandras. Las palabras del profesor de la clase 1 provocaron que varios de sus alumnos lo voltearan a ver preguntándole a qué se refería con ello. Su desaparición lo ascendió a algo más que un líder, lo volvió un mártir, un símbolo, un ideal de lo que deben ser los miembros de los salamandras, de sus mejores cualidades y de su misión, y una forma de motivar a más personas para unirse a la causa. La explicación del héroe borrador tenía mucho sentido desde un punto de vista meramente objetivo, pero llegaba a sonar algo fría y hasta se sentía como si se intentara sacar provecho de una tragedia. Nezu, Yaoyorozu e incluso Kendo también habían considerado esa posibilidad, pero ninguno de los tres realmente se había atrevido a decirlo en voz alta. Los estudiantes héroes terminaron sintiéndose algo conflictuados con la situación. Por un lado, estaban felices ya que eso significaba que los civiles de este universo no perderían a sus protectores, pero el análisis de Aizawa les había dejado con un leve mal sabor de boca, se sentía muy frívolo alegrarse de que su ejemplo motivara a más personas, mientras Vulcan estaba desaparecido. Somos el fuego que nunca se apaga. Endeavor. El fuego que nunca se apaga. Repitió el héroe número 1 con una ceja levantada, sintiéndose levemente aludido por ella, más que nada en un sentido metafórico. La frase se refería a una voluntad inquebrantable que luchaba hasta el final, cosa que ciertamente era algo que el actual símbolo de la paz poseía.
Mientras el pelirrojo pensaba acerca de esto, su hijo lo observaba fijamente. Entendía el sentido metafórico de la frase y lo relacionaba a sí mismo y a su padre, debido a su terquedad, pero también le resonaba un poco en un sentido literal ya que el actual símbolo de la paz llegó a manifestar siempre su barba de fuego incluso en su casa, cosa que quedaba bien con aquello de, el fuego que nunca se apaga. Volcán. En cada vida que salvamos, en cada paso que damos, aunque no lo podamos ver, su fuego es eterno, cumpliremos con el deber. Volcán vive, volcán vive, volcán vive. Los gritos de los salamandras dejaron una fuerte impresión en la mayoría de héroes, quienes rápidamente comenzaron a gritar junto con estos, levantando el puño en el cielo, mientras los gritos de Vulcan Vive hacían retumbar la sala. El sentimiento de mal sabor de boca de antes se había esfumado y lo único que quedó fue el respeto y admiración de los héroes hacia el líder de los salamandra. Kirishima y Tetsu fueron quienes más fuerte gritaron mientras lágrimas de admiración corrían por sus mejillas. A sus formas de ver, Vulcan era un verdadero héroe y por sobre todo, un verdadero hombre. Present Mic. Vulcan vive. El excesivo volumen del grito de parte del héroe rubio provocó que su mejor amigo, Aizawa, lo fulminara con una mirada de irritación que le dejó en claro a su antiguo amigo que tal vez debía gritar un poco menos fuerte. El pelinegro se había mantenido ajeno a los festejos de sus compañeros y alumnos, pero eso era más que nada por una cuestión de personalidad, ya que este tipo de actitudes le parecían, cuanto menos, ridículas. Midoriya, vaya, esa última parte fue bastante emocionante. Reconoció el peliverde con una sonrisa mientras se rascaba la nuca levemente avergonzado, tal vez se había dejado llevar un poco más de la cuenta. La mayoría de sus compañeros también se habían dejado llevar por la emoción que transmitía el video, excepto por contadas excepciones como Bakugo, Tokoyami y Shoto, aunque eran bastante predecibles, y en contraste a aquellos que no se habían dejado llevar por la emoción, estaban aquellos que tal vez se habían dejado llevar demasiado por esta, siendo los casos de Kirishima y Tetsu que todavía seguían con sus puños en el aire en señal de respeto a Vulcan. Por su parte, los héroes profesionales estaban bastante más calmados y serios que los estudiantes, pero igualmente se denotaba en sus miradas que tenían un enorme respeto por Vulcan y lo que él representaba para su universo, aunque en el caso de Mirko, esta ni siquiera intentaba contener una sonrisa divertida con un toque de respeto que adornaba sus labios. La heroína coneja respetaba la fuerza y la convicción del líder de los salamandras, y contar con el respeto de la heroína número 5, era algo de lo que pocas personas podían alardear. All Might. Me alegro que el ejemplo de Vulcan viva dentro de los salamandras, pero incluso más importante que esto, me alegro que el ejemplo de su nobleza y heroísmo viva dentro de los corazones de los civiles a los cuales los salamandras salvan día con día. Los ojos azules del ex símbolo de la paz brillaron levemente ante la esperanza que le producía el efecto tan positivo que Vulcan había provocado en su universo. El antiguo héroe más grande de Japón deseaba que incluso si el día de su muerte llegaba, su ejemplo inspirara a más héroes tal y como lo había hecho Vulcan. El séptimo portador del One for All sabía que había inspirado a Midoriya, el joven del que estaba seguro que sería el próximo gran símbolo de la paz y que también lo había hecho con Bakugo, alguien de quien estaba seguro que sería otro gran héroe en el futuro. Pero no podía evitar sentirse pequeño ante lo que parecía ser Vulcan, un enorme símbolo de nobleza y heroísmo, tan grande que se expandía por múltiples planetas. Las dudas y la autocrítica dentro del corazón de Toshinori no le dejaban ver que él ya estaba encaminado a ser ese símbolo que veía en Vulcan, o, tal vez, ya lo era y solo no se había dado cuenta. Nezu. Esto ha sido muy enriquecedor y esperanzador, sin duda. Dijo el director de la UA con una sonrisa, observando de reojo a All Might. El humanoide parte roedor ya sospechaba de cómo se estaba sintiendo el héroe rubio, pero decidió que era mejor dejar ese asunto como una conversación pendiente entre ambos. No era buena idea hablar de tales cuestiones delante de personas que idolatraban a Toshinori. Parte de la liga de villanos se mostraron igual de desinteresados en el video que antes. Pero por otro lado y de forma inesperada, Twice se había sumado a los gritos de Vulcan vive y había sido mandado a callar por varios de sus compañeros, casi como si se tratara de un niño pequeño. Aunque el villano enmascarado no había sido el único interesado en el video.
All for One, Spinner y Toga también se habían mantenido atentos al video aunque por diferentes razones. Toga en espera de que hubiera más sangre, Spinner porque no podía negar que sentía interés en Vulcan, especialmente porque, hasta el momento, Vulcan parecía encajar en la filosofía de este IN, y All for One seguía viendo el video por mera curiosidad acerca de este universo. León. Bueno, me imagino que todos tienen alguna que otra pregunta acerca de la canción, aunque, como siempre, solo responderé un par de ellas. Esa última aclaración por parte del pelirrojo hizo que varios lo abuchearan, los cuales rápidamente se callaron al darse cuenta que esto podría enojar al anfitrión, pero en lugar de enojarse este solo lo encontró como algo hilarantemente divertido. La intriga los está matando, ¿no es así? La sonrisa del pelirrojo se ensanchó mientras apuntaba a uno de los miembros de la clase 1B, un rubio de ojos color azul grisáceo llamado Neito Monoma. Tú pareces tener una pregunta interesante, jovencito, ¿qué es lo que deseas saber? Ante la entre comillas preferencia del anfitrión por la clase B, el rubio comenzó a burlarse de los estudiantes de la clase A. Parece que incluso el anfitrión ya se ha aburrido de ustedes, clase A. El rubio sonrió amplia e inquietantemente ante esto, comenzando a reírse maniáticamente antes de ser interrumpido por un golpe a mano abierta en la nuca de parte de Kendo. Lo siento por eso, chicos. La presidenta de la clase B se disculpó ante las actitudes de su compañero, disponiéndose a ser ella quien preguntara en lugar de Monoma. Señor anfitrión, el salamandra que vemos al inicio del video es el mismo que pelea contra el extraño robot de color verde o son personas distintas. La interrogante de la chica de pelo naranja sorprendió a la mayoría de presentes, quienes sencillamente habían tomado por hecho que eran la misma persona, aunque no tenían ninguna evidencia de tal cosa. Eso es una muy buena pregunta, Kendo. Halagó el pelirrojo con una sonrisa y con un gesto de la mano hizo aparecer a su lado una especie de holograma hiperrealista del salamandra del inicio del video, cosa que hizo a los presentes darse cuenta de lo alto que era el hombre. En el video se veía bastante alto, pero el ver una imagen a escala de este, era otro nivel. El hombre fácilmente pasaba los 2,5 metros de altura y por lo tanto era extremadamente robusto, incluso superaba a Almighty All for One en estatura. El ver con sus propios ojos la altura del salamandra, solo hizo que la envidia de Mineta creciera más y más. Pues efectivamente son el mismo, su nombre es Sakan y pertenece al escuadrón Balog de la tercera compañía de los salamandras. Declaró el ser de cabello rojo mientras extendía la mano hacia el holograma del hombre. Suyo. ¿Compañía? Eso suena bastante militar, Kero. La chica con poderes de rana se mostró levemente confundida ante el uso de esta terminología. León. De hecho, tienes razón, Tsuyu-chan. La afirmación del anfitrión sorprendió a varios de los presentes, provocando que estos voltearan a verlo con renovado interés. Podría decirse que los salamandras son solo una de muchas fuerzas militares y facciones que hay en este universo. El pelirrojo levantó la mano en dirección a Izuku, quien estaba a punto de preguntar algo, pidiéndole por medio de este gesto que no le interrumpiera. Pero tengo que decirles algo, creo que sus favoritos seguirán siendo los salamandras. La aclaración del anfitrión hizo que varios levantaran una ceja curiosos ante tal declaración. Si los salamandras solo son una de muchas fuerzas militares, entonces ¿cuántas más hay? ¿Acaso todas son igual de heroicas que ellos? Preguntó Midoriya con una expresión seria preparándose para anotar todo en su libreta. No entraré en detalles, pero recalco lo que ya dije, creo que los salamandras seguirán siendo sus favoritos, y por una amplia diferencia, ya verán a qué me refiero cuando llegue el momento. La incertidumbre inundó la sala, cambiando el ambiente jovial de esta a uno mucho más serio y misterioso, los presentes estaban intrigados por las palabras del anfitrión. Creo que con esa pregunta ha sido más que suficiente, nos sumergiremos en los detalles de este universo en otro momento, ¿les parece? Tenemos muchas cosas que ver y estoy seguro que les interesarán. El ser de cabello rojo deshizo el holograma de Sakan con un chasquido de dedos, decidiendo cambiar de tema al ver el ambiente que se había instaurado en la sala, cosa que molestó levemente a varios de los presentes porque ellos esperaban que el anfitrión respondiera, al menos, una pregunta más. Mineta. Oh, vamos, señor anfitrión, al menos puede responder mi pregunta. Suplicó el chico de pelo morado con sus manos juntas casi en forma de oración. El mencionado suspiró, intentando disimular una pequeña sonrisa divertida al ya saber lo que el estudiante de la clase A iba a preguntar.
Sí, Mineta, si hay mujeres hermosas y voluptuosas en este universo, estoy seguro que te encantarán las hermanas de batalla. Respondió el anfitrión, tapándose la boca para esconder su sonrisa, incluso para los estándares relacionados a Mineta esto era demasiado estúpido. La mayoría de sus compañeras miraron con repulsión a Minoru, quien decidió que con su pregunta ya respondida no era necesario hacer más revuelo. Puede que el universo sea sombrío y hostil, pero si tiene mujeres hermosas, eso ya lo arregla todo. Dijo el chico de pelo morado con una sonrisa mientras que sus compañeros hombres lo veían con una mirada vacía, casi como si se preguntaran qué tipo de razonamiento era ese. Los presentes decidieron ignorar la raíz de la pregunta y centraron su curiosidad en la mención de otro grupo conocido como las hermanas de batalla. Por el simple nombre se intuía que eran mujeres guerreras que seguramente luchaban al lado de los salamandras, pero muchas más preguntas surgieron de esto. ¿Cuántos grupos de este estilo había en este universo? ¿A qué tipo de peligros se enfrentaba la humanidad en este cosmos tan hostil y oscuro? ¿Qué era esa especie de robot de ojos verdes que Sakan destruyó? ¿Por qué las armaduras de los salamandras variaban tanto? ¿Qué tipo de avances tecnológicos tenía la humanidad? ¿Cómo se llamaba el imperio al que se hacía referencia en varias instancias de la canción? ¿Qué tan extenso era su territorio? ¿Quién era el emperador de dicho imperio? ¿Por qué los salamandras se parecían tanto entre sí? Muchas preguntas y ninguna respuesta, y por el momento todas se quedarían sin esta. Aunque eso no era un problema realmente, después de todo, tenían todo el tiempo del mundo para que éstas se respondieran. La sala se llenó de murmullos y conversaciones entre los presentes, cada quien hablando de cosas diferentes. Algunos aprovecharon que en esta ocasión la pantalla se había apagado para estirar las piernas mientras hablaban con sus amigos, otros comenzaron a teorizar sobre qué universo verían a continuación, otros hablaban de asuntos más triviales aprovechando el tiempo libre que tenían y otros hablaban acerca del universo que acababan de ver, todo esto ante la atenta mirada de León que observaba las interacciones de sus invitados con gran interés. Les había dado un poco de tiempo libre, no habían tenido mucho de este después de todo, aunque él ya tenía en mente cuál sería el próximo universo que verían, y el imaginarse cómo serían sus reacciones ante este, hizo que una sonrisa se enmarcara en su rostro. Fin del capítulo.